Está. Listo. Pues buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan, a quienes nos ven por acá. Yo soy Catherine Maní, curso el primer semestre de la licenciatura en Filosofía aquí en la UDEM y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema bastante interesante, los átomos y cómo estos son el fundamento de una igualdad esencial visto desde la filosofía. Y está con nosotros el doctor Everardo Arechiga. Me voy a permitir leer su semblanza. Actualmente, pues, nuestro profesor se desempeña en la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Monterrey y ha impartido los cursos de Metafísica, Introducción a la Filosofía, Filosofía y Ciencia, Filosofía Política y Ética Social Cristiana, entre muchos otros. Él realizó sus estudios en la Universidad Pontificia de México, cursando una licenciatura en Teología, además de una licenciatura en Filosofía. Realizó también una maestría en educación basada en competencias y también cuenta con un doctorado en innovación educativa por el Instituto de Ciencias Pedagógicas. Entonces, pues, bienvenido, profe, y no sé si comenzamos con una pequeña introducción acerca del tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Catherine. Y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en este programa de Polinios. Sí, como comentas, este tema que tiene como punto de partida la realidad del átomo. Bueno, pues vamos a revisar así alguna idea sencilla que nos pueda venir como para revisar sus implicaciones para la filosofía o también para la reflexión o para el pensar la realidad a partir precisamente de la naturaleza de los átomos. Claro. Y pues bueno, para empezar un poquito con este tema, habíamos estado medio pensando, formulando en cómo los átomos pueden ser vistos, claro, desde el plano científico, pero también desde el plano filosófico como materia de la igualdad universal. Recordamos que pues un átomo en esencia después se clasifica en elementos, pero en realidad está siempre compuesto el elemento o el átomo de electrones, protones, neutrones, entre otras pequeñas partículas que tenemos ya por ahí más investigadas. Y si lo pensamos de esta manera, todos los elementos pues vienen de estas mismas estructuras. La única diferencia sería pues cómo se acomodan, ¿no, profesor? Sí, que sí, la estructura atómica como la conocemos actualmente nos viene por Ernest Rutherford de inicios del siglo XX. Esa estructura que tú estás ahorita mencionando, Claro. que consiste en un núcleo formado por protones, por neutrones y unas partículas más pequeñitas que orbitan alrededor de ese núcleo, que son los electrones. Y esa es la estructura más básica de la materia. Digamos que es, sí, tal cual, la estructura más básica de la materia. Y como mencionas también, básicamente toda la materia tenemos electrones orbitando en el átomo y en el núcleo protones y neutrones y todos son iguales. Es decir, esta computadora en la que estamos ahorita, por la que nos estamos comunicando, sus átomos, sus protones, neutrones y electrones son igualitos a los míos, ¿sí? Y son igualitos a los del árbol que está aquí afuera por la ventana, son igualitos al de mi mascota que está aquí en un lado. En fin, básicamente, si partimos de allí, podemos postular una igualdad esencial o básica de todas las cosas, de toda la realidad, del todo. Puesto que la única diferencia que hay entre este árbol que está afuera aquí por la ventana, esta computadora, mi mascota, la única diferencia es la cantidad de protones, de neutrones, de electrones que tienen los átomos que lo componen, ¿sí? Pero de ahí en más, al descomponernos, somos exactamente igual. Entonces, creo que podríamos como que pensar en un primer momento en esa igualdad esencial que podría venirnos a partir de una igualdad en cuanto a nuestros componentes. Claro, aquí es donde entra definitivamente la ontología, que es pues este estudio de los seres, de pues cómo podemos, digamos, diferenciar entre un ser, como dice el profe, un árbol y nosotros. En realidad estamos más cerca de lo que pensamos si también consideramos la estructura atómica como
un factor importante al momento de hablar de ontología. Y pues de hecho es esta ontología la que debe analizar la postura atómica. Entonces, pues a mí se me ocurre un poquito esta pregunta de si todos en realidad digamos que venimos de lo mismo, venimos de la misma estructura, tenemos los mismos pequeños electrones, protones, neutrones. ¿Cómo podríamos entonces definir los elementos? ¿Cómo podríamos decir o diferenciar un átomo de una mesa a un átomo de mi piel, por ejemplo, más allá de la ciencia, desde esta perspectiva ontológica? Sí, y partiendo un poquito de la ciencia, más, antes de ir un poquito más allá de la ciencia, diría que la diferencia es cuantitativa. Es decir, nos distinguimos en el número, como ya decía, de electrones, de protones, de neutrones, y después esa diferencia cuantitativa es evidente que nos trae una diferencia cualitativa. Es diferente esta computadora, es diferente ese árbol, es diferente mi mascota y soy diferente yo. Entonces, creo que debería también llevarnos a postular la idea de, del cuidado. Creo que podríamos ir un poquito más allá de la ciencia y a partir de esa igualdad esencial que nos trae la estructura atómica, se podría postular precisamente una conducta, una ética del cuidado, puesto que nos reconocemos esencialmente iguales. Me parece. Solamente nos distinguimos, insisto, en la cantidad de protones, neutrones, de electrones que posee el diferente tipo de materia, pero en el fondo, digamos que somos lo mismo. Somos lo mismo, exacto. ¿Sí? Y a partir de allí, así como cuidamos de los nuestros, tendríamos que cuidar de lo nuestro, que es el todo. De modo que nos asemejamos a un solo organismo, ¿no? Como si el todo fuera un solo organismo del que nosotros, esta computadora, este árbol, esta mascota, somos parte de un mismo organismo. Y un mismo organismo se cuida a sí mismo. De modo que cuando yo me hago una herida en el dedo, es todo mi cuerpo el que actúa para sanar esa herida en mi dedo. Se pone a actuar cada uno con diferente rol para que esa parte, esa herida en mi dedo pueda sanar lo más rápido posible. Entonces, haciendo ese símil de nuestro cuerpo con el todo de la realidad, pues podríamos postular al menos el inicio de una ética del cuidado en cuanto a corresponsabilidad con el todo, con toda la realidad, sin importar la diferencia cuantitativa en cuanto a número de electrones, protones, electrones, y aunque tengamos una diferencia también cualitativa en cuanto a la manera como se organizan los átomos en cada parte de la realidad, como nosotros, como esta computadora, pero básicamente podríamos iniciar a postular una ética de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Claro, y esta ética del cuidado pues tiene bastantes aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, me parece que de ella podría partir la ecología o podría partir la necesidad de innovar, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con los avances en medicina, entre otras cosas, siempre procurando pues darle este valor a los diferentes materiales, a los distintos objetos que nos rodean, partiendo de la idea de que provenimos de la misma estructura atómica. Y pues esto es bastante interesante porque entonces podríamos decir que deberíamos tratar a nuestro entorno, como usted lo plantea, de cierta manera como nos tratamos a nosotros, como un ser que se cuida, un ser que se responsabiliza por su bienestar. Y pues nuestro fundamento en este caso sería bastante lógico, puesto que se trata de ciencia, de algo estudiable, replicable. Y es aquí donde, pues, me pregunto un poquito, ¿qué tan importantes son entonces los elementos o qué tan diferenciado está un elemento del otro? Obviamente, más allá de su calidad cuantitativa o cualitativa, porque pues es muy interesante cómo una mesa no es igual a un celular o a un árbol o a una mano humana. ¿Cómo podríamos hacer esta diferenciación? Yo creo que podemos partir de la función que desempeña cada elemento en esta realidad. A mí me gusta verlo de esa manera, partiendo de que somos iguales esencialmente,
pero somos diferentes cualitativamente hablando. Y yo como ser humano cumplo una función diferente al árbol que está aquí afuera de mi ventana. Entonces, creo que a partir de este concepto de la función, del rol que desempeñamos en este único organismo que llamamos realidad, creo que allí podríamos colocar como que la importancia de cada uno de los elementos de esta realidad y nos daremos cuenta de que somos en realidad, como ya muchos lo han postulado actualmente, somos una especie de eh, un solo sistema, de modo que no estamos ajenos ni el árbol de mí ni yo del árbol. Es decir, tenemos una diferente función, repito, en esta naturaleza, pero finalmente nuestra importancia radica precisamente en que nos dejemos cumplir mutuamente, y hablo de todos los seres vivos y hablo de toda la realidad, que nos dejemos cumplir mutuamente esa función que cumplimos en este organismo vivo. Claro, y pues aquí entra también nuestra capacidad de pensar, de razonar, de elegir aquello que podría convenir más al cuidado, no sé, del ambiente, de los objetos. Y pues es como nuestra participación principal en esta especie de red en la que nos encontramos al compartir nuestra unidad esencial, que es el átomo, con todas las demás cosas. Ahora, pues es bastante importante no caer como en esta reducción de, ay, ok, todo es un átomo, todo es un objeto y que no se considere lo que usted mencionaba, por ejemplo, esta funcionalidad de las cosas o esta efectividad que puede diferenciarnos. Existe, pues, como usted sabe, la corriente o la postura del determinismo, que pues consiste más o menos en que todo tiene un fin predeterminado independiente a, digamos, sus intervenciones en vida, todo tiene, digamos, ya un destino preestablecido desde muchísimo antes, desde incluso antes de que el objeto en sí fuera el objeto en sí. Entonces, ¿cómo podría esta postura determinista ser considerada en este postulado que estamos haciendo sobre el átomo como unidad esencial de las cosas? Sí, es la física la que se encarga precisamente de revisar, de postular, de experimentar la realidad de un átomo. Y partiendo entonces de la física y de lo que nos ha aportado en los últimos siglos, sí se podría también postular precisamente esa predeterminación o esa determinación de las cosas, de la realidad total, incluidos nosotros porque, y todos recordarán que nos escuchen, desde que tenemos memoria que nos enseñaban fórmulas matemáticas, siempre va a dar el mismo resultado, o sea, se puede prever, incluso, no sé si te acuerdas, Catherine, de repente que te ponen, bueno, si es tal altura, desde la que lanzas un objeto, si su peso es tal, Sí, puedes calcular, puedes predecir cierto. la velocidad a la que va a caer, entonces, te fijas cómo esa velocidad ya está predeterminada. Ujú. Solamente basta conocer la información básica para poder calcular a qué velocidad va a caer aquel objeto. Y un poquito con ese símil, podríamos decir que así la física puede prever los movimientos de muchísimas cosas en este universo, ¿verdad? Al punto de que puede prever si nos va a impactar un meteorito en el año 3500, así de avanzada es la física y así de predictiva es la realidad. Entonces, hay quienes postulan apoyados en esto que lo único que nos hace falta es pues una teoría del todo que logre integrar todas las condiciones necesarias para calcular precisamente la predicción de dónde estarán todos los átomos, todos los protones, todos los electrones, todos los neutrones en cierto momento del futuro. Entonces, lo que tenemos es ignorancia de lo que va a pasar, aunque eso responda a fórmulas matemáticas, a fórmulas de la física, que están totalmente, digamos, comprobadas y que pueden predecir movimientos prácticamente, pues, de muchísimas cosas. Entonces, sí se podría postular una postura determinista, aunque también, para ser honesto, tendría que decir que pues sigue estando abierto a debate esa parte del determinismo,
Llegó después la física cuántica para hablarnos de probabilidades más que de un futuro así puntual preestablecido, sino decía, hay varias probabilidades, pero quienes la critican también dicen que pues igual no equivale a eso a que puede pasar cualquier cosa, sino que solamente puede pasar algo en ese rango de probabilidades. O sea, en otras palabras, podríamos decir todavía que no somos libres y la realidad en sí misma no es libre en cuanto que no puede pasar cualquier cosa. Puede pasar algo en este abanico de probabilidades si atendemos a la física cuántica. Entonces, sí es algo todavía muy debatido en ciencia, pero que, pues sí, ahorita podríamos pensar, y no es descabellado que alguien postulara la predeterminación precisamente de la realidad. Definitivamente, porque en esta línea, pues cuestionaríamos toda esta parte de la voluntad, del deseo que tenemos y que si lo removemos, pues caemos en esta definición de objeto, simplemente un objeto que no puede ser un sujeto dado que no cuenta con esta capacidad de desear conocer, de desear acceder a su realidad, entre otras cosas. Y pues hace sentido desde la parte de cómo los átomos en realidad también están determinando a los objetos y sin la parte del deseo, sin la parte, digamos, racional o de la voluntad del humano, pues nos reduciríamos a eso y a una sola posibilidad de solamente existir como materia. Y de hecho, pues ya para ir como recolectando un poquito todo lo que tratamos en este episodio de Apolíneos, me gustaría introducir pues un pequeño vistazo a la nueva ontología orientada a objetos que propone una teoría del todo de vernos como objetos tanto físicos, tanto palpables, materiales, digamos, como objetos ficticios. Entonces, de esta manera, los humanos podrían también verse como objetos, también, digamos, los artículos de un salón de clases, una universidad podría verse como un objeto. Y me gustaría ya como última pregunta, ¿cuál es el valor del átomo en un objeto que puede ser tanto ficticio como material? Ahora un poquito nada más, que pudieras explicitar esa Sí, parte. digo, partiendo de que el átomo, digamos, determina al objeto o a la realidad en sí como unidad esencial, ¿cuál Mm. sería el papel del átomo al momento de definir un objeto? Tanto desde su dimensión ficticia, digamos, imaginaria o, no sé, Sí, imaginaria o sí. de las relaciones que tiene con las partes no físicas y desde su dimensión física. Sí, fíjate, esta parte ya entendí, muchas gracias. Es muy interesante porque sí considera nuestra forma de ser, digo, este tipo de personas, este tipo de objetos o de sujetos, habría que, perdón, que revisar cómo nos consideramos. Evidentemente, nosotros partimos de que somos sujetos, ¿verdad? Pero este sujeto sí considera o contempla dos realidades en su experiencia, una que es ficticia y otra que es material. La material evidentemente sí está, y ahí la importancia del átomo es fundamental, pero somos este tipo de seres, de estructuras atómicas que producimos también realidades ficticias, realidades imaginarias. Y ahí podremos ubicar todo el arte, si tú quieres, ¿no? Desde todo lo que inventamos en la literatura, en el cine, en la escultura, en todas las artes, ¿no? Entonces, por supuesto, tendríamos que postular ese otro tipo de realidad. Por tanto, la realidad material de estructuras atómicas que nosotros naturalmente por aquí convivimos y estamos rodeados, podríamos concluir que no es la única para este tipo de naturaleza como la nuestra, sino que tenemos que postular que existe ese otro tipo de realidad. Y fíjate qué grande es esta naturaleza, que somos capaces de materializar ese tipo de Exactamente. realidades ficticias, ese tipo de realidades imaginarias, y fruto de ello, o evidencia de ello, es simplemente esta computadora y toda esta habitación en donde yo estoy. Es fruto de haber materializado toda aquella realidad ficticia, imaginaria, en algún momento,
porque somos ese tipo de animales, permíteme plantearlo así, ¿verdad? En la que, en donde conviven esas dos realidades, una atómica, esencialmente como la material, y una otra inmaterial, que llamas ahorita, pues ficticia, que llamas imaginaria, pero no por ello menos real, Exacto. no por ello menos real. Creo que ahí podríamos hacer esa distinción y sacar ese tipo de riqueza que Sí, poseemos. Y creo que ahí podríamos estribar, Catherine, o podríamos comenzar a fundamentar allí precisamente la diferencia entre nosotros como sujetos ujú, y el resto de las cosas como objetos. Yo claro, comenzaría allí a fundamentar precisamente esa diferencia que sí es esencial, no en lo material, pero sí en la funcionalidad. sí. No en lo material, pero sí en la funcionalidad que nos agrega toda esa parte imaginaria, toda esa parte ficticia, que nos hace precisamente formar culturas, a diferencia del resto de los objetos de este universo que no forman cultura. Y ahí estribaría, vuelvo a insistir, la diferencia entre objetos, como es toda la realidad, y Ujú. sujetos, como somos nosotros. Claro, desde nuestra capacidad creadora que finalmente podemos plasmar igual en átomos, nuevamente podemos plasmar Claro, también la ficción. exactamente, exactamente. Qué interesante. Y pues yo les seguía platicando de esto, pero creo que vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo, pero por esta ocasión y allá quienes nos están escuchando, pues si tienen alguna duda, si quieren continuar este tema, pues aquí con gusto nos encantaría que se acercaran y pues continuáramos platicando de este tema. Y pues muchas gracias, doctor Everardo. Ahí seguiremos tal vez en otro momento desarrollando el tema en clase, pero por el momento vamos a terminar este episodio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Esperemos que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y pues regálenos por acá algún comentario si les agrada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.